Chernobyl, el peor desastre nuclear de la historia. Gracias a las muchísimas personas que me solicitaron este tema, que aunque ya ha sido tocado por muchos otros youtubers y documentales, quieren escuchar mi punto de vista y mi narración. Muchos conocen la historia de Chernobyl y de la ciudad abandonada de la noche a la mañana llamada Pripyat, una ciudad llena de vida, llena de risas y sueños, una ciudad modelo, avanzada incluso para estándares de hoy, ya lleva congelada en el tiempo casi 30 años. Las imágenes despiertan en mí un sentimiento de melancolía, plantean preguntas de cómo pudo haber sido. Todavía hay lugares radioactivos en la zona de Chernobyl, aunque los niveles ahora son una fracción de la radiación en 1986. Gran parte de los isótopos radioactivos se encuentran en lo profundo del suelo. Hoy en día está presente en la zona principalmente radiación gamma, la cual sale del cuerpo con bastante rapidez. La radiación beta, que permanece en el cuerpo humano para siempre, se encuentra solo cerca del sarcófago del reactor. Ahí sí, no te puedes acercar porque literalmente te derrites. Si pasaras 2 días en la zona de Chernobyl, el cuerpo humano recibiría una dosis de radiación equivalente a una radiografía en un hospital. O sea, sí puedes visitar y pasear la mayoría de los lugares en la zona, pero no puedes quedarte a vivir, porque a largo plazo sí estarías recibiendo dosis de radiación dañinas para la salud. En la actualidad hay muchísimas compañías de turismo a las cuales puedes contratar para hacer tours en la ciudad y visitar muchos de estos lugares que nos dejan encantados. El accidente de la central nuclear de Chernobyl se produjo el 26 de abril de 1986. Fue el mayor desastre nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. En la época, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico para el gobierno soviético. De hecho, el accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores, además del hecho de que el reactor no tenía un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de abril, había un experimento en marcha que debía haber probado la gama inercial de la unidad turbogeneradora. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. A la 1:24 de la madrugada hora local, 2 grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo 2 segundos. Esto debería haber frenado el sobrecalentamiento del turbogenerador. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba 1.200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con el grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien el carácter parecido a una explosión atómica de 0.3 kilotoneladas, como si hubiesen explotado 300 toneladas de TNT. Esto se debe sobre todo a que los neutrones libres empiezan a arder en el aire libre. Según los testigos, la primera explosión tuvo un brillo rojo y la otra azul celeste. La investigación de la catástrofe fue concluida con la afirmación que el personal no siguió las normas de seguridad. El accidente nuclear de la central tuvo un gran impacto sobre los parámetros de seguridad, no solo a lo que se refiere a las centrales nucleares en otros países, sino a toda la actividad humana. Tristemente, hoy, lo que se puede confirmar es que desde un reactor roto y sobrecalentado de la unidad 4 de la central de Chernobyl comenzó a salirse la radioactividad que desencadenó en una inmediata y masiva contaminación de las áreas cercanas tanto como lejanas. El desastre nuclear también fue una coincidencia. El reactor debería haber sido cerrado antes del experimento. Sin embargo, esto se aplazó durante 9 horas debido a las próximas celebraciones del 1 de mayo y a la electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. Este retraso produjo que el experimento se llevase a cabo durante otro turno de trabajadores diferentes que aquel que lo había preparado. El turno de noche estaba compuesto por operarios menos preparados para conducir el experimento. Al accidente nuclear no lo siguió una explosión nuclear. Ambas explosiones fueron térmicas normales. La radioactividad comenzó a emitirse fuera del cuarto reactor destruido e incendiado de la planta nuclear, el cual
contaminó el entorno tanto inmediato como más lejano. El primer paso en la resolución del accidente nuclear de Chernobyl fue la extinción de la sala del reactor que estaba ardiendo y el techo de la sala del turbogenerador. El Departamento Especial contra Incendios de la planta nuclear, junto con los bomberos de la cercana ciudad de Chernobyl, apagaron el fuego en las 3 horas que siguieron a la explosión. Sin embargo, en el corazón del reactor, el grafito seguía ardiendo. Los bomberos que trabajaban en el accidente no conocían la causa del incendio y, por lo tanto, solo vertieron el agua en las ruinas del reactor. Esto agravó la situación y varias explosiones más pequeñas tuvieron lugar, junto con una contaminación radioactiva más aguda. Para evitar que la radioactividad se propagara con posterioridad en el medio ambiente, se llenó el reactor con 5.000 toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y compuesto de plomo, lanzado desde un helicóptero que volaba sobre el reactor. Estos materiales liberados extinguieron el incendio del grafito y absorbieron los aerosoles radioactivos. 2 semanas después de la ruptura, los órganos oficiales soviéticos decidieron conservar el bloque entero que había colapsado en la planta nuclear en un sarcófago especial, con cuerpo de hormigón y con su propio sistema de refrigeración. La explosión en Chernobyl expulsó sustancias radioactivas hasta una altitud de 1.5 kilómetros. A esta altitud, los vientos del sureste arrastraron la nube radioactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia. Durante el día del accidente, la dirección del viento cambió hacia el oeste. Una segunda nube contaminada voló a través de Polonia hasta Checoslovaquia y después a Austria. Los territorios más afectados fueron Ucrania y Bielorrusia, los cuales decidieron evacuar parte de sus países de forma permanente debido a contaminación del medio ambiente. En el proceso de contaminación, un papel importante fue desempeñado por el yoduro radioactivo. Este elemento tiene un periodo medio de desintegración corto y relativamente pronto después del accidente, de forma natural se descompuso en sustancias inofensivas. Hoy en día, la contaminación radioactiva se compone principalmente por sustancias tales como el estroncio y el cesio. Estos tienen una desintegración de 30 años. Isótopos de plutonio y americio estarán presentes en el territorio respectivo probablemente por varios miles de años. Sin embargo, tienen un efecto de radiación insignificante para el cuerpo humano. Los hechos, el accidente en sí y luego las consecuencias del mismo forman el número de víctimas de Chernobyl. Por supuesto, las víctimas directas fueron en su mayoría los trabajadores de la planta, así como los bomberos que recibieron dosis letales de radiación. La mayoría de las víctimas directas están enterradas en el cementerio Mitino en Moscú. Cada cuerpo está conservado en un ataúd de hormigón debido a su alta radiación. La contaminación radioactiva se difundió principalmente en la ciudad cercana de Pripyat. Durante todo el día después del accidente, los funcionarios del estado no advirtieron a los 50.000 habitantes acerca de la amenaza de la contaminación radiactiva. Tampoco se les proporcionó pastillas de yodo que ayudan contra la radiación. El accidente de la planta nuclear hizo que el nivel de radiación excediera los niveles naturales en miles de veces. La evacuación de Pripyat tuvo lugar un día después, la tarde del 27 de abril de 1986. A los habitantes se les permitió coger solo las cosas imprescindibles, así como se les dijo que iban a regresar en 3 días. En el momento en que fueron evacuados, ya habían sido expuestos a grandes cantidades de radiación. Oficialmente, el desastre de Chernobyl afectó la vida de unas 600.000 personas. Los documentos oficiales dividen a las víctimas de radiación en varias categorías. Por ejemplo, un grupo es el de los 50.000 colaboradores, equipos de rescate, los soldados que hicieron los trabajos de descontaminación, bomberos, así como oficiales de policía. Por otra parte, está el grupo de cerca de 116.000 habitantes de las zonas contaminadas cerca de Chernobyl. Otras 220.000 personas fueron evacuadas después de los territorios contaminados de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Sin embargo, alrededor de 5 millones de personas siguen viviendo en las zonas contaminadas actualmente. La más emblemática es la ciudad de Pripyat, la cual era una ciudad modelo del gobierno soviético, construida en 1970. Fue erigida para los trabajadores de la planta nuclear a solo 3 kilómetros de la misma. La edad media de la ciudad era, cuando ocurrió el accidente, de solo 25 años. Tenía todos los lujos de una ciudad moderna: estación de tren, puerto, hospital, un recinto ferial, cines, lo tenía todo. Durante la evacuación,
Se rescató primero a las mujeres y los niños. Había déficit de autobuses en esta parte de la Unión Soviética. Los autobuses, por tanto, vinieron de otras partes del país para evacuar a los 50.000 habitantes de Pripyat. La cola de autobuses tenía 25 kilómetros de largo, lo que significa que cuando el primero salía de Pripyat, el último ni siquiera podía ver las chimeneas de la planta nuclear desde lejos. Los habitantes no podían llevarse a ningún animal doméstico. Miles de mascotas quedaron abandonadas en la zona. Unidades especiales fueron establecidas para su extinción e impedir así que se extendiera la contaminación. En menos de 3 horas, la ciudad estaba vacía. Y quedaría así para siempre. El 5 de mayo se llevó a cabo la evacuación de las personas que vivían en la zona prohibida a 30 kilómetros de radio alrededor de Chernobyl. Hoy en día se prohíbe la entrada a la zona con la exclusión de aquellos que soliciten permisos con anterioridad. Alrededor de 100 personas, la mayoría jubilados, viven en esta zona bajo su propio riesgo. Además, unos 300 operarios trabajan en un régimen especial para liquidar los restos de la planta nuclear, a la vez que están trabajando en la construcción de un sarcófago, una bóveda gigante que se supone va a encerrar el reactor y de esta manera detener la contaminación nuclear que genera. Pero más adelante les hablaré al respecto. Pripyat es actualmente una ciudad fantasma, a pesar de que nadie vive allí. Tiene su propia gracia y atmósfera. No ocurrió como con los pueblos cercanos que fueron enterrados con excavadoras y que se pueden recordar solo con carteles en la carretera que tienen sus nombres o en un mapa. Pripyat, así como el conjunto de 30 kilómetros de radio de la zona restringida, está siendo vigilado por la policía y el ejército constantemente. Pero esto no impidió el robo y el saqueo. Toda la ciudad fue saqueada. No hay un solo piso que no haya sido visitado por los ladrones, llevándose todos los objetos preciosos que han encontrado. La fábrica militar Júpiter había estado operando en la ciudad hasta 1997. Hoy en día está incluso más saqueada y destruida que la mayoría de los pisos o de las escuelas de la ciudad. La ciudad está llena de escritos contemporáneos, carteles, libros y fotografías, muchas con motivo de Lenin. Sus declaraciones y retratos están prácticamente en todas partes. En el Palacio de Cultura, en un hotel, en el hospital, en la estación de policía, así como en las escuelas y jardines de niños. El paseo por la ciudad es como un viaje al pasado, solo con la diferencia de que no hay una sola alma alrededor. Uno solo puede imaginar el cuadro completo de la época cuando la ciudad florecía. Toda la ciudad se erigió en un campo verde, poco después de que la planta de energía nuclear fuera construida. Todo está hecho de hormigón y las casas tienen el mismo aspecto que en otras ciudades de origen soviético. Algunos de ellos han sido cubiertos por los árboles, apenas se pueden ver desde la carretera. Chernobyl es un ejemplo fundamental de cómo la madre naturaleza puede hacer frente al trabajo de los hombres. En apenas 3 décadas solamente quedan las ruinas de la ciudad. No hay otro lugar similar en el mundo, aunque sí muchas otras ciudades abandonadas. Hace algunos años el gobierno comenzó la construcción de una enorme bóveda en la planta de Chernobyl. Casi 30 años después de la tragedia, el sarcófago original de hormigón y metal que recubre el reactor siniestrado y evita que se filtre radioactividad necesita protección adicional. La cúpula es obra de un equipo de ingenieros ingleses y se gestó en 1992, solo que han hecho falta años de preparativos antes de poder comenzar las obras. El sarcófago del reactor aún emite demasiado radioactividad como para que los obreros puedan trabajar sobre él con mínimas condiciones de seguridad. Esa es precisamente la singular clave de este proyecto. La cúpula se está construyendo apartada del reactor. Cuando esté completa, unas vías de tren sobre las cuales se sienta la estructura de 29.000 toneladas y 90 metros de altura la moverán hasta su localización definitiva sobre el reactor. Incluso con esta precaución, todos los trabajadores de esta obra tienen rigurosos turnos y un máximo de horas de exposición a la radioactividad al mes y al año. La peor parte se la lleva el grupo de operarios de élite, encargado de las chimeneas. Justo sobre el reactor 4 hay 2 chimeneas que hay que desmontar antes de poder mover la cubierta. Los trabajadores de esta zona tienen que extraer secciones de la chimenea mediante cortadores de plasma. Cada turno en esta área no puede exceder de unas pocas horas. Para añadir más tensión al asunto, las secciones cortadas de la chimenea deben ser descolgadas con sumo cuidado mediante una grúa.
Si alguna de ellas cae sobre el sarcófago del reactor, podría dañarlo y hasta propiciar una nueva nube radioactiva. La planta de Chernobyl sigue siendo uno de los rincones más terroríficos del planeta. Sin duda, un lugar que asusta a algunos y fascina a otros. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Sígueme en Facebook para conocer primero que nadie el tema a tocar en mi próximo video. Solo busca la palabra Pablo Gonza E. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.